¿Quién decide sobre la culpa? ¿Cómo lidiar con ella? ¿Y qué hacer con el dolor? Son algunas de las preguntas que me parece que este libro se hace. Cuentos de abril en agosto es una novela juvenil escrita por Jerry Sandoval y publicada en 2025. En Cuentos de abril en agosto acompañamos a April, el protagonista, a lo largo de algunos de los sucesos más importantes de su vida, como la muerte de su abuelo, su complicada enemistad con Sean Grace, su ex mejor amigo, y su nuevo amor, Finian Taylor, el hermano menor de Sean Grace. Por esta premisa corta que te he dado, parecerá que Cuentos de abril en agosto es una novela boys love cliché. Sin embargo, va mucho más allá de eso. En Cuentos de abril en agosto, además de tratar temáticas LGBTQ, exploramos temas como la culpa, el peso de la ausencia, la angustia adolescente. Este es un spin-off de Kim's Theory o la teoría de Kim. Vendría siendo lo que medio se nos cuenta que pasa en la línea original, donde no existe Dakho, el protagonista de la teoría de Kim. Sin embargo, este libro puede ser leído sin haber leído previamente el tomo 1 y tomo 2 de la teoría de Kim. Y de hecho es muy diferente de lo que veníamos viendo en la teoría de Kim. Aquí ya no encontramos elementos de ciencia ficción, sino más bien de drama, de romance y un poco por ahí de novela psicológica. Pese a estar catalogada como juvenil, la verdad es que es una novela bastante reflexiva. Y a diferencia de la teoría de Kim, me parece que este libro se toma muchísimo más en serio a sí mismo. No digo que sea malo que la teoría de Kim no se tome tan en serio a sí mismo, sino que en la teoría de Kim es más bien una parodia de ciertos tropos de la ciencia ficción. Aquí tenemos en realidad una historia muchísimo más densa y que no juega cuando se trata de angustia. De verdad, si estuviera en AO3, esta novela tendría Langs en letras grandes. Pero bueno, yo vengo a contarte aquí mi experiencia con este libro, qué me pareció, qué no me pareció, por qué deberías leerlo, por qué no deberías leerlo, etcétera, etcétera. El libro yo lo compré en preventa y me vino con esta postal. Uy, ¿se ve? Muy bonita, me encantó el arte. El libro tiene varias ilustraciones que también son súper bonitas. Y de hecho yo he comprado todos los libros de la teoría de Kim en preventa. Bueno, la libreta no la compré, de hecho no tengo los stickers. Ojalá el autor vea este video y me los regale. No pretendo que este video sea tan largo, entonces vamos de lleno con lo que me gustó. Una cosa a destacar de este libro son los personajes. En Cuentos de abril en agosto nos encontramos con personajes complejos, grises, que no le dejan fácil al lector el decidir, por ejemplo, si son buenos o si son malos. Cuando te va pareciendo que un personaje es bueno, el libro te da toda la contraria y te dice, no, quizás no sea tan bueno, pero quizás no sea tan malo. Al ser un libro tan reflexivo y tan centrado en la psique de sus personajes, se desdibuja bastante la línea entre quién es bueno y quién es malo, con algunas excepciones. Por ejemplo, April. Vamos a hablar de April. Esto va a ser controversial, pero April es mi personaje favorito y déjenme explicarles. No favorito en el sentido de que, ay, lo amo, haría todo por él o solapo lo que hace. Es mi personaje favorito porque dentro de lo que cabe está muy bien construido y de hecho su conflicto interior es en gran parte lo que sostiene a este libro y lo que le da la profundidad y la densidad en cuanto a las temáticas que explora. April en este libro es la eterna víctima, y no porque realmente lo sea, sino porque es un personaje excesivamente centrado en sí mismo y en su dolor. Al principio se nos presenta como una especie de cordero herido y traicionado por su mejor amigo, por Sean Grace. Y uno como lector genuinamente le tiene lástima y si piensas como de que, ay, pues, o sea, pobrecito, pues no se merecía las cosas que le hizo Sean Grace. Sin embargo, llega un punto en la historia en que a April lo carcome su mentalidad de víctima, su dolor. Es un personaje tan obsesionado con buscar, encontrar quién lo lastimó, que no tiene tiempo para sanar sus heridas. Y como no tiene tiempo para sanar sus heridas, sangra encima de otros. Y no solo eso, sino que al ser una víctima o al verse a sí mismo como una víctima, es incapaz de pensar que él puede hacerle daño a otros. Pero esto que te digo en realidad solo es la superficie del personaje. Solo es lo que vamos entendiendo como a la primera mitad del libro. Este personaje me recuerda mucho a la tragedia griega y a BoJack Horseman, ya sé, como que no parece que no tiene nada que ver uno con otro. Pero la historia de April al final tiene como un poco de Edipo. Eso es spoiler, aviso.
en el sentido de que al final se da cuenta de que el culpable de todo lo malo que le pasó en su vida es él mismo. April, como Edipo, es colérico, es impulsivo y está en constante búsqueda de quién es el que hizo este mal. O sea, yo podría hacer un ensayo sobre esto, pero no es el punto. De hecho, yo creo que sí el autor debió inspirarse en algo de la tragedia griega, porque también en la Tríada de Kim ahí menciona elementos de la tragedia griega, como la Martía. Y April me recuerda a BoJack Horseman, también por eso mismo al final, por esta escena donde Todd le dice a BoJack: el que está mal en todo esto eres tú. No es el alcohol, las drogas o cualquiera de las cosas malas que te pasaron en tu carrera o cuando eras niño. Eres tú. Y de hecho siento que eso es canon. Siento que, autor, si estás viendo esto, yo sé que tú te inspiraste en BoJack Horseman. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, la verdad para mí es refrescante ver un personaje así. Y más porque en April se da a entender en la lectura como que él es así de nacimiento. Muchas de las actitudes que tiene, que le causan problemas o que causan problemas a otros, dañan a otros, son así de él por naturaleza, es su naturaleza. Yo no quiero ponerme determinista o fatalista, pero me gusta ver personajes que son así de... es que es malo por naturaleza, o tiene esas inclinaciones naturalmente. Creo que yo ya estoy un poco hastiada de estos villanos a los que siempre terminamos justificando porque la historia te muestra su pasado triste y que le pasó esto de niño y sus papás fueron así, ¿no? Me gusta que en Cuentos de Abril no se solape de ninguna manera a April. Queda muy claro en cierto punto que April no es un narrador confiable, o que lo que sale de la psique de April no es confiable, está distorsionado. Entonces sí, o sea, podemos decir, sí, April es un personaje gris, pero es bastante más oscuro que los demás. Otra cosa que la verdad me gustó mucho fue todas las temáticas que tocó este libro. Sí me parece que es un libro muchísimo más maduro a diferencia de la Tríada de Kim. Aquí exploramos la culpa. Que la culpa es un tema que a mí la verdad me fascina porque siento que no es sencillo de abordar y es muy fácil caer en simplemente dar una respuesta, pero es que en estos temas la verdad son tan complejos que no hay una respuesta clara y me gusta que este libro no da respuestas claras, explora, se avienta a lo hondo a explorar la culpa, pero realmente no da del todo una resolución y siento que está bien. En temas tan moralmente ambiguos como este, creo que lo mejor que uno puede hacer es explorar todo lo que quiera y ver y tal, pero dar una respuesta es arriesgado y de hecho creo que le quita peso a la reflexión. Este libro se pregunta quién decide sobre la culpa, la víctima o el victimario, y acepta sus propias limitaciones para dar una respuesta clara. Eso a mí me gusta bastante. Es más bien como un tutorial de qué no hacer con la culpa. También exploramos cómo nos forma el dolor y cómo podemos llegar a estar cegados por el dolor. Todo esto a través de April. También se plantea el dolor como una especie de maldición o legado familiar. Esto mediante la familia de April. Y mediante Taylor retomamos temas que ya habíamos visto en la Tríada de Kim, como la búsqueda de un lugar en el mundo, el querer ser alguien, el querer encajar, el ser diferente, sentirse diferente. Sin embargo, si tú quieres leer estas temáticas, yo te recomendaría mejor que leas la Tríada de Kim. Me parece que ahí se explora más a fondo. En este libro también, pero me parece que los temas anteriores que mencioné son más predominantes y tienen mucho más peso. Otra cosa que me gustó, de nuevo, es la angustia en este libro. ¿Por qué? Porque no se siente como una angustia gratuita ni fácil, en el sentido de no recurrimos a los clichés fáciles de que ay, se muere uno y ay, le da esta enfermedad. No, es más complejo que eso. La angustia surge desde el interior de los personajes y por cosas tan humanas, tan cotidianas. A mí este libro me gusta mucho por esa parte, porque a diferencia de la Tríada de Kim se siente más cercano. ¿Por qué? Porque al quitarle los elementos de ciencia ficción, las situaciones que explora, que se presentan, son más cercanas a uno. O sea, algo tan simple como la culpa. Todos hemos sido víctimas, pero también hemos sido victimarios. ¿Qué podemos hacer con eso? Todos, después de hacerle daño a alguien, nos hemos preguntado
soy malvado, esta es mi naturaleza. ¿Qué puedo hacer para enmendar lo que hice? ¿Cómo debo vivir después de esto? ¿O cómo puedo vivir después de que me hicieron algún daño? Ese tipo de preguntas me parece que se sienten más cercanas y son más lo que podría pasarnos a todos. La cercanía de una obra con el lector no es para mí como un criterio para darle un punto o una estrellita, definitivamente. No tenemos por qué identificarnos con todas las obras, la literatura no es para eso, pero sí que a mí me gustó en este caso. Solo es una preferencia para este libro. Última cosa que me gustó, la relación de hermanos de Sean y Taylor. Me gusta porque desde la teoría Kim hemos visto que Jay Sandoval no se limita a explorar la hermandad de Sean y Taylor desde el te quiero mucho, eres mi hermano de sangre y vamos a estar para siempre juntos, como algo así, ¿no? O sea, realmente nos presenta todas las partes, cada parte hasta las más mínimas de su hermandad. Uno se siente opacado por el otro, pero se admiran, pero solo se tienen entre ellos. Sean cumple el rol de padre para Taylor. Taylor siempre está resolviendo cosas para Sean. No voy a explicarlo todo con palabras, pero yo soy hermana mayor, entonces la verdad, y otros hermanos mayores me van a entender, la verdad me gustó bastante cómo se abordó esta relación de hermanos, cómo se presentó. No fue simple y eso me gustó. Ahora pasemos a lo que no me gustó tanto, o lo que yo desde mi percepción sentí que falló. El primer elemento en el que yo empecé a detectar fallos en Cuentos de Abril en Agosto fue en la forma, es decir, la prosa, la narración, el cómo está escrito. Para ser sincera, me costó mucho avanzar a través de los primeros capítulos, al punto de que me cuestioné si seguir con esta lectura o no. Mientras avanzaba ya el estilo como que cambió y ya no fue difícil leer. Sin embargo, yo sí seguí notando ciertos fallos. Me parece que el libro oscila entre momentos de mucha genialidad en la prosa y otros momentos, la verdad es que fueron la mayoría, en los que la narración se sentía un poco apresurada. No en el sentido de que los sucesos fueran rápidos, sino en el sentido de que la prosa se sentía desprolija. Encontré que en partes el lenguaje se volvía repetitivo, había poca variación en la construcción o formulación de las oraciones, había bastantes descripciones vagas, o encontré también errores ortográficos o de puntuación. Esto último, sin embargo, hay que atribuírselo a la editorial. Yo pienso, y no se me vayan a enojar, no es algo que yo esté diciendo mal, porque es un libro que me gustó bastante, que Cuentos de Abril en Agosto necesita depuración. Sí, quizá necesita reescritura en algunas partes, en los que mencioné anteriormente, no se me asusten. Reescribir partes de un libro o corregirlas después de que ya fue publicado es algo normal, es natural que suceda, que ocurre. Grandes escritores lo han hecho. Mary Shelley en Frankenstein llegó a reescribir, a añadir partes, corregir, pasados ya muchísimos años de que había publicado Frankenstein, entonces no se asustan, no es como algo malo, pero también me parece que necesito depuración en cosas como que encontré que había mucha reflexión o introspección en torno a lo mismo, pero sin aportar algo nuevo, sino era una repetición como de las mismas reflexiones una y otra vez, con diferentes palabras. Era la misma idea, pero sin algo nuevo, sin nuevos aportes. También en ciertos adornos, metáforas que a mí en lo personal me parecieron un poco que estaban de más. Me pareció que no estaban aportándole nada a la prosa, al lector o a la historia. También en el estilo había repetición de ciertos recursos que son muy típicos del autor, pero en cierto punto me pareció que esa repetición ya estaba llegando a lo excesivo. Y también depuración en redundancias, encontré que había bastantes redundancias en ciertas oraciones. Y la segunda cosa que no me gustó tanto, que siento que falló un poco, fue que había ciertos elementos que me parecieron antinaturales. Por ejemplo, este es un ejemplo muy concreto. La escena de la página 106 la anoté porque la verdad sí fue algo que me choqueó un poco, me sacó de la lectura. Es una escena donde April le da un abrazo
a Taylor por detrás de la espalda. Supongo que es una escena bonita, pero dentro del contexto del libro me pareció antinatural porque al principio del libro nos van construyendo a April como alguien que es bastante arisco, nos mencionan que no se da abrazos con su padre, no se muestra afecto con su padre. Entonces, para cuando llega a este punto de esta escena del abrazo, se siente un poco como fuera de personaje. Y podría parecer yo como muy picky o demasiado fijada, pero la verdad sí es una escena que a mí me hizo como dejar la lectura porque me impresionó como lo tan fuera de personaje que yo la sentí. Había también ciertos diálogos que me parecieron antinaturales, pero creo que son casos como muy puntuales. También la inserción de algunos elementos de la cultura pop, como unas canciones en español que se mencionan dentro del libro, me parecieron un poco fuera de lugar porque, no porque sean en español y ellos sean, pues, vivan en Estados Unidos, sino porque es como una conversación que sale de la nada y luego ya no hay continuidad en esos elementos, es simplemente esa mención. Entonces para mí no se siente natural, se siente un poco como la intención detrás de esa inserción de esos elementos. No es que sean intenciones malas, pero sí te saca un poco de la lectura el darte cuenta de por qué se están mencionando esas canciones ahí. Lo menciono porque la verdad es que Jay Sandoval es muy bueno al incluir elementos de la cultura pop en sus historias, en sus libros. Es uno de sus puntos más fuertes como escritor. Entonces sí me pareció como extraño que sucediera esto. Ya por último, mi veredicto sobre este libro. Yo le doy un 6/10 y parecerá que es una calificación baja, pero la verdad es que en cuanto a contenido, es decir, la historia en sí, no como está escrito, sino la sola historia, las temáticas, el cómo se abordan, todo eso me pareció muy maravilloso. Es un libro al que yo le veo muchísimo potencial si se depurara, si le hicieran otra revisión. Es un libro increíble, es una historia increíble. O sea, un 6, teniendo en cuenta que para mí, en mi percepción, se está sosteniendo por el contenido, es altísimo y es buenísimo. Entonces, ¿recomiendo este libro? Sí, pero con una excepción. No te lo recomiendo si eres muy picky, muy fijado o te importa demasiado la forma, el cómo está escrito un libro. Yo te diría que te esperes a futuras ediciones. Yo en este caso lo compré en preventa, entonces tengo la primera edición de este libro y es bien sabido que en las primeras ediciones suele haber errores, suele haber pues muchas cosas de las que ya mencioné que luego se corrigen en futuros tirajes, futuras ediciones. Entonces yo te diría de esperar o simplemente pues este libro no es para ti. Pero la verdad yo creo que la mayoría podrían disfrutar de este libro. Eso es todo por mi reseña. Cuéntenme si ya lo leyeron, si les gustó, si piensan leerlo, si ya lo estaban leyendo. Cuéntenme si ya leyeron la teoría de Kim, tomo 1 y 2, la libreta.